Bien, hermano, buenas noches o buenas tardes. El título del mensaje de hoy se lo tomé prestado al título de un himno muy famoso del himnario evangélico, Sublime Gracia del Señor. Este himno fue compuesto, como muchos de ustedes saben, por John Newton, no el científico, sino el siervo inglés del siglo XVIII. Este hombre, John Newton, el compositor del himno Sublime Gracia del Señor, había sido en su época de inconverso un mercader de esclavos. Es decir, su trabajo era ir al África en un barco negrero, tomar personas cautivas en el África iba y los vendía a Inglaterra como esclavos. Sin embargo, en medio de una tormenta donde casi pierde la vida, en el año 1748, este hombre conoció la gracia de Dios. Y a partir de este momento en que John Newton conoce al Señor Jesucristo, hay dos cosas que quedaron profundamente grabadas en su vida hasta el fin. La primera era que su vida pasada, antes de conocer a Cristo, había sido una verdadera vergüenza. Y la segunda era que la gracia de Dios lo había salvado. Su vida anterior había sido una verdadera vergüenza, pero él era salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y a pesar de que Newton relató en una de sus obras parte de su biografía, nosotros podemos ver en cierto modo algo de la biografía de este hombre en el himno que compuso, Sublime Gracia del Señor, que algunas veces hemos cantado aquí. La primera estrofa de este himno dice: Sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo, estaba perdido, pero Él me halló. La gracia de Dios. Y fue precisamente esa comprensión de la gracia de Dios que transformó de tal manera la vida de John Newton que llegó a ser uno de los más grandes hombres de Dios de su época. Dice la historia que las personas iban a donde Newton vivía solamente para ver si era verdad que la gracia de Dios había podido transformar a un hombre tan perverso. Antes de morir, Newton escribió su propio epitafio, porque él no quería que pusieran en su tumba nada más que lo que él quisiera. Y parte de su epitafio decía lo siguiente: John Newton, pastor, en otro tiempo infiel y libertino, criado de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, preservado, restaurado, perdonado y destinado a predicar la fe que durante mucho tiempo procuró destruir. Este hombre tenía un conocimiento pleno en su corazón de lo que era realmente la gracia de Dios. Yo no creo que una persona necesite tener un conocimiento profundo en cuanto a teología se refiere de lo que es la doctrina de la gracia. Pero yo sí creo que en la medida en que un creyente comprende y entiende que todo lo que posee y que todo lo que es proviene, por supuesto todo lo bueno que posee y proviene de la gracia divina, en esa misma medida crece en el creyente la capacidad de agradecimiento, de servicio y de adoración a Dios. Y es pensando en esto que el apóstol Pablo, en 1 Timoteo capítulo 1, en los versículos 3 al 11, que ya estudiamos los 3 domingos anteriores, le habla a Timoteo de su preocupación por el avance de la falsa doctrina en la iglesia de Éfeso. Ustedes recordarán, hermanos, que los maestros del error en Éfeso estaban usando la escritura de una forma tal que estaban oscureciendo el mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Ahora, en los versículos 12 al 17 que estudiaremos esta noche, Pablo usa su propio ejemplo para mostrar indirectamente lo dañino que es el hacer un uso incorrecto de la ley. Recuerden que Pablo fue un perseguidor precisamente cuando estaba creyendo que servía o que seguía la ley de Dios. A la vez que en este pasaje el apóstol Pablo exalta la gracia de Dios tomando su propia vida como ejemplo. Timoteo debía continuar predicando el evangelio de la gracia de Dios, porque solo este evangelio promueve la gloria de Dios. Y en el mensaje de hoy veremos básicamente 3 cosas. En los versículos 12 y 13 veremos el poder salvífico de la gracia de Dios. Versículos 12 y 13, el poder salvífico de la gracia de Dios. En el versículo 14 veremos el poder transformador de la gracia de Dios. Y en los versículos 15 al 17 veremos el poder ilimitado de la gracia de Dios. El poder salvífico de la gracia de Dios, el poder transformador de la gracia de Dios
y finalmente el poder ilimitado de la gracia de Dios. Leamos los versículos 12 al 17 del capítulo 1 de 1 Timoteo. Dice Pablo aquí: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo unos 30 años después de su conversión. Y sin embargo, él no había podido olvidar, no había podido borrar de la mente el recuerdo de lo que Cristo había hecho por él aquel día en que ambos se encontraron cuando Pablo iba camino a Damasco. Y al recordar esto, Pablo no puede dejar de expresar su agradecimiento por toda la bondad y la misericordia que nuestro Señor Jesucristo tuvo con él. Pablo era un perseguidor del cristianismo, y cuando el Señor Jesús se le aparece, él iba camino a Damasco para tomar algunos cristianos en esa ciudad, llevárselo de vuelta a la ciudad de Jerusalén para allí torturarlos hasta llevarlos a blasfemar el nombre de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo iba camino a Damasco respirando amenazas contra el nombre de Cristo y contra los suyos. El Señor se le pudo haber aparecido en aquella ocasión y abrir la tierra para que ésta se lo tragara vivo. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de este miserable y no solamente lo salvó, sino que además lo puso en el ministerio. Por eso dice él en el versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Cuando Pablo dice aquí, doy gracias al que me fortaleció o al que me capacitó o habilitó, lo que está diciendo es que el Señor Jesucristo fue el que puso en su vida interior una fuerza motivadora completamente nueva, de tal manera que todo ese celo y ese odio que el apóstol Pablo había derramado contra Cristo y contra los suyos, ahora se tornaría en una fuerza motivadora que lo llevaría a trabajar para Cristo y para su iglesia. Por eso dice él, Cristo Jesús me capacitó, me habilitó. Hermanos, por eso es que no hay lugar en el cristianismo para vanagloria. Todo lo bueno que tenemos y todo lo que somos se lo debemos a la pura gracia y misericordia de Dios. Pablo estaba lleno de gratitud hacia Cristo, porque siendo un hombre perverso, malvado, impío, el Señor no solo lo salvó, sino que además lo tuvo por fiel, dice Pablo, poniéndolo en el ministerio. Y que nadie vaya a pensar aquí que cuando Pablo dice Cristo me tuvo por fiel, eso quiere decir que Cristo vio en Pablo que después de todo él en su interior era un individuo de buen corazón, que allá en el fondo había algo más o menos bueno que tenía Pablo y que fue por eso que Cristo lo llamó. No, de ninguna manera. La fidelidad que Pablo manifestó a Cristo, hacia Cristo después de su conversión, no fue lo que motivó su llamamiento, sino más bien lo que lo causó. En otras palabras, fue el llamamiento que Cristo le hizo a Pablo lo que lo hizo ser fiel. No fue su fidelidad lo que hizo que Cristo lo llamara. Y eso lo vemos claramente en 1 Corintios capítulo 7, cuando el apóstol Pablo está escribiendo acerca de las vírgenes, de las hermanas solteras de la iglesia de Corintio, que eran una preocupación para la iglesia. Y dice Pablo en 1 Corintios 7:25, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor. Eso significa que el Señor durante su ministerio terrenal no habló de eso. Sin embargo, dice él, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Dice Pablo, como he alcanzado la misericordia de Dios, eso me ha hecho fiel. Es la misericordia que Cristo tuvo hacia Pablo lo que produjo en él fidelidad.
Por lo tanto, la fidelidad de Pablo fue producto de la misma gracia divina. Y es interesante que la palabra ministerio que usa Pablo aquí en 1 Timoteo 1:12 es en la palabra griega diaconía, de donde viene la palabra diácono. Esta palabra significa sencillamente servicio. Y es como si Pablo estuviese diciendo, yo estoy lleno, profundamente lleno de gratitud hacia aquel que a pesar de lo que yo era, me dio el honor, el privilegio, la honra de ser un simple siervo en la casa de Dios. Él no está diciendo, le doy gracias a Cristo porque me hizo apóstol. Eso era un título demasiado grande. Él está diciendo simplemente, le doy gracias a Dios porque siendo lo que era, un perverso, un malvado, un perseguidor, Cristo me dio el privilegio, la honra, el honor, simplemente de ser un siervo más dentro de su casa. El privilegio y la honra de servirse. Y todo esto es grandioso, sobre todo si tomamos en consideración quién era Pablo cuando Cristo lo llamó. Versículo 13. Dice Pablo en el versículo 13 que cuando Cristo se encontró con él era un perverso, un ignorante y un incrédulo. Dice él, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Era un perverso, era un ignorante y era un incrédulo. Y sin embargo Cristo se fijó en él. Las tres palabras que usa Pablo al principio para describir su perversidad van en grado ascendente de maldad. Dice Pablo aquí, yo era un blasfemo. Y esa palabra significa uno que habla mal, que injuria el nombre de Cristo. Pablo estaba todo el tiempo hablando mal contra Cristo, pero más aún, forzando a los cristianos para que ellos también blasfemaran contra él. Pero no contento con eso, también se convirtió en un perseguidor de la iglesia. Una persona que no estaba contenta simplemente con hablar mal del Señor. Él quería infligir daño a la iglesia de Cristo. Y por si todo eso fuera poco, era un injuriador. Y esa palabra significa originalmente alguien cuya insolencia y desprecio por otros resulta en actos desenfrenados y crueles. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo dice, yo odiaba tanto a Cristo y odiaba tanto el Evangelio, que yo no me contenté simplemente con apresar a los cristianos. Yo no me contenté simplemente con hablar mal de Cristo y perseguir a los cristianos, sino que mi sed de odio solamente podría saciarse cuando yo mismo los torturara. Por eso en Hechos capítulo 26, hablando de su ministerio, Pablo no puede dejar de mencionar este punto de su vida. Dice en el capítulo 26 de Hechos, versículos 9 al 11, Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, hablando de su testimonio. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Pero él no se contentó con dar su voto para que otros mataran a los cristianos. Él dice, y muchas veces, castigándolos él mismo en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué sed de venganza tenía este hombre contra los cristianos? Él no solamente se contenta con perseguirlos y llevarlos delante de los magistrados. Él quiere él mismo infligir tortura sobre los creyentes hasta llevarlos al punto de que ellos dijeran que Cristo era un maldito. Eso es lo que significa forzarlos a blasfemar. Ellos comenzaban a torturar a los cristianos y le decían, maldice a Cristo, maldice a Cristo. Y después que su sed de odio estaba saciada en Jerusalén, dice Pablo, yo le pedí permiso a los principales sacerdotes para ir hasta las ciudades extranjeras a seguir torturándolos. Y hermanos, fue a este perverso, a este blasfemo, a quien Cristo salvó por gracia. Sin embargo, dice él, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Esto no significa de ninguna manera que la ignorancia justifica a las personas. Lo que pasa es que los judíos hacían distinción entre pecados que eran cometidos con insolencia y pecados que eran cometidos en ignorancia. Vamos por un momento a Números capítulo 15.
Números capítulo 15, versículos 22 en adelante. No todos los pecadores son iguales. Hay pecadores que pecan por ignorancia, hay pecadores que pecan por insolencia. Y yo sé que algunos estarán pensando, pero es que yo sé que yo pequé con insolencia y estoy aquí sentado en la iglesia. Vamos a definir ese término ahora. Dice Pablo, en el libro de Números, en Números 15, 22, y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fuese hecho por yerro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado, porque yerro es. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros. Y será perdonada a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Fue un error. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada, y eso significa que se le aplicará la pena capital de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esta persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces vemos en ese texto que hay una diferencia para el que peca por yerro que aquel que peca por ignorancia. Digo, aquel que peca por insolencia. ¿Y qué es o quién es una persona que peca por yerro? Un individuo que antes de ser iluminado por la gracia de Dios y entender el Evangelio, vive una vida de pecado, por más perversa que ésta sea. Sin embargo, cuando este individuo conoce la verdad del Evangelio, él responde a esta verdad, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo. Pero es muy diferente una persona que ha conocido el Evangelio de la gracia de Dios, que inclusive ha estado pasando como un creyente, y sin embargo de repente ese individuo desprecia la gracia divina, desprecia el Evangelio y se convierte en un perverso. Eso es lo que la Biblia le llama un apóstata, y de acuerdo a la palabra de Dios, ese individuo no tiene perdón. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Por supuesto, un creyente genuino no puede apostatar. Un creyente genuino puede en un momento dado desviarse de la fe, pero si es genuino vuelve a ella. Por eso dice la Escritura que 70 veces cae el justo y 70 vuelve a levantarse. Pero un individuo que conoce la verdad de Dios, que ha sido iluminado por el Espíritu Santo, y sin embargo en una forma insolente ultraja el nombre de Dios y dice: no quiero saber nada del Evangelio, y se vuelve un perverso, mientras permanezca en esa condición, ese individuo no tiene perdón de Dios. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Está hablando ese texto de creyentes que se desviaron? Por supuesto que no. Está hablando de judíos que tuvieron una comprensión intelectual del Evangelio, aceptaron que verdaderamente Jesucristo era el Mesías enviado por Dios y prometido en el antiguo pacto. Sin embargo, después de haber conocido esa verdad y haberla aceptado intelectualmente, ellos, por miedo a la persecución que iban a infligir sobre ellos los mismos judíos, decidían volver otra vez a los ritos del antiguo pacto. Decidían volver otra vez a sacrificar corderos. Dice el escritor de Hebreos
es imposible que esas personas que están rechazando el testimonio del Espíritu Santo en su vida fueran otra vez renovados. Hay hermanos de la iglesia que a veces tienen temor si habrán cometido o no el pecado imperdonable. Y piensan, ¿habré yo cometido ese pecado de manera que ya no tengo perdón? Déjame decirte algo. Si tienes esa preocupación, eso es un síntoma de que no has cometido ese pecado. Porque el que comete este pecado es un insolente, a él no le importa eso. Es una persona que está completamente endurecida, es un insolente, es un perverso, que en una forma consciente e intencional blasfema el nombre de Cristo, aún conociendo la verdad. Por eso noten que en Hechos capítulo 3, en un mensaje que da el apóstol Pedro a los judíos, él menciona otra vez el punto de la ignorancia. Pablo no está diciendo en este texto, Dios vio en el fondo que yo tenía buen corazón, que yo lo hacía pero por ignorancia. No, por eso él dice, lo hice en ignorancia, en incredulidad, lo hice porque era un incrédulo. La ignorancia de la que él está hablando ahí es que él todavía no había sido iluminado por la gracia de Dios para entender el Evangelio. Esa ignorancia que él se refiere allí. Dice Hechos capítulo 3 versículo 17, después que Pedro le dice a estos judíos, ustedes mataron al autor de la vida, dice, mas ahora hermanos, y se está refiriendo a hermanos de raza, no hermanos en la fe, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Acaso estaba diciendo Pedro aquí que el pecado de haber matado a Cristo era un pecado liviano porque ellos los pobres no sabían? Por supuesto que no, fue un crimen horrendo. Pero como quiera lo hicieron por ignorancia, porque la gracia de Dios no había iluminado sus conciencias todavía para que ellos entendieran la gracia de Dios. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de estos judíos que tan pronto fueron iluminados por el Espíritu Santo? Aceptaron el Evangelio. Ellos no siguieron siendo insolentes. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ellos no continuaron en su pecado, sino que aceptaron el Evangelio y por eso fueron perdonados. Por eso fueron perdonados. Hermanos, qué ilustración del poder salvífico de la gracia de Dios nosotros tenemos en el apóstol Pablo. Dios tiene poder para tornar un corazón perverso y lleno de maldad en uno dispuesto a amar, a servir y a obedecer la ley de Dios. Dios tiene ese poder y nosotros vemos en la Escritura muchas ilustraciones de ese poder. Vemos ese poder obrando en la vida de Mateo, un publicano, extorsionador, ladrón, que utilizaba el puesto de los erarios públicos para extorsionar a los hermanos de su raza. Y vemos cómo el poder salvífico de la gracia de Dios viene sobre la vida de este hombre. Y cuando Cristo dice, ven, sígueme, dice que dejó la mesa de los impuestos y siguió al Señor Jesucristo. Vemos ese poder salvífico de la gracia de Dios obrando en la mujer samaritana, una mujer ramera, una mujer que vivía una vida perdida y tan pronto se encuentra con el Señor Jesucristo, no solamente cambia totalmente su vida, sino se convierte en una portavoz del mensaje del Evangelio. Ese es el poder salvífico de la gracia de Dios. Vemos el poder salvífico de la gracia de Dios en el endemoniado gadareno. Un individuo a quien el pueblo le tenía pavor porque dice la Escritura que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y dice que ni siquiera podían ponerle ropas. Vivía en el cementerio, entre los sepulcros. Una persona completamente llena por el diablo. Y dice que cuando el poder salvífico de la gracia de Dios viene a su vida, los habitantes de Gadara lo encuentran en sano juicio, conversando como un manso corderito con el Señor Jesucristo. El poder salvífico de la gracia de Dios. Vemos ese poder en Zaqueo, que no solamente era publicano, sino más bien el jefe de los publicanos. Si aquellos eran ladrones, este era un archiladrón, una persona que no solamente robaba a él, sino que exigía que los publicanos robaran para él. Sin embargo, viene Cristo a su vida y dice, yo devolveré cuadruplicado todo lo que me he robado. El poder salvífico de la gracia de Dios. Pero no solamente vemos ese poder en perversos como Zaqueo o Mateo o perseguidores del Evangelio como el apóstol Pablo. Nosotros encontramos ese poder salvífico de la gracia de Dios en fariseos, moralistas y religiosos como Nicodemo, que son los peores. Moralistas religiosos. Y sin embargo el poder salvífico de la gracia de Dios viene a su vida y lo transforma. Y yo tengo la firme convicción
de que no tenemos que irnos más lejos que nuestra propia congregación para ver en ella testimonio de la gracia de Dios, salvando personas. Aquí hay hermanos que fueron alcohólicos, hermanos que fueron drogadictos, hermanos que fueron ladrones, y sin embargo la gracia de Dios vino a su vida y lo transformó. Y peores, aquí hay hermanos que eran moralistas antes de conocer a Cristo, personas que se ufanaban de su propia religión, que se sentían justificados delante de Dios, y la gracia de Dios vino a su vida y lo salvó. El poder salvífico de la gracia divina. De vez en cuando yo creo que nosotros debemos volver un poco la vista hacia atrás para recordar lo que Dios hizo por nosotros. Dios tenía sobradas razones para enviarnos a todos al infierno cuando todavía éramos inconversos. Sin embargo, su gracia vino en nuestro auxilio y no solamente nos salvó, sino que también nos concedió el privilegio de servirle. ¡Qué honra! ¡Qué privilegio tienen aquellos que fueron predestinados, como leía el pastor Abreu al principio, predestinados desde antes de la fundación del mundo, para ser los recipientes del poder salvífico de la gracia divina? Pero hermanos, la gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos transforma. Versículo 14. El poder transformador de la gracia de Dios. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este versículo, juntamente con el versículo 15, fueron los que inspiraron a Juan Bunyan para el título de su autobiografía, Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Así se llama la biografía de Juan Bunyan y puede ser el título de la biografía de todos los que estamos aquí sentados en esta noche. Gracia abundante para el mayor de los pecadores. Pablo era un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero dice él, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Y la frase más abundante es una sola palabra en griego y aparece al principio de la frase para darle más énfasis. Significa algo que sobreabunda o que rebosa. La gracia de Dios. Hermanos, ¿y qué es la gracia de Dios? John MacArthur define la gracia de Dios de esta manera. Es un poco largo para los que están copiando, pero le voy a recomendar lo mismo que él recomienda. Compre el cassette para que lo oiga con detenimiento. Dice él, la gracia de Dios es un amante perdón de Dios que exime del juicio y promete bendiciones temporales y eternas, dado a pecadores culpables y condenados gratuitamente, sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basado en nada que ellos hagan o dejen de hacer. Vuelvo y repito, es un amante perdón de Dios que exime del juicio, pero no solamente eso, también promete bendiciones temporales aquí durante el tiempo que estemos peregrinando y eternas, dado a pecadores culpables y condenados gratuitamente, sin ningún mérito de parte de ellos y sin estar basado en nada que ellos hagan o dejen de hacer. Pablo merecía ser condenado, era culpable de pecados graves y él lo sabía perfectamente. Hermanos, pero la gracia de Dios vino en su auxilio y no solamente lo salvó, sino que también lo transformó. Por eso dice él, la gracia de nuestro Señor fue más abundante ¿con qué? Solamente con la salvación, dice él, no, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Los enemigos de la doctrina de la gracia divina, de la salvación por gracia, es decir, esos profetas falsos que predican la salvación por las buenas obras, nos atacan a nosotros los que predicamos la salvación por gracia, diciendo que nuestra predicación promueve la pecaminosidad. Ellos dicen que nosotros estamos promoviendo la pecaminosidad porque en nuestro esquema doctrinal no hay ningún lugar para la salvación por las buenas obras. Entonces, ¿qué mérito tienen las buenas obras? Dicen ellos. Si la salvación es solamente por la gracia de Dios, como me dijo a mí un sectario en una ocasión, métete entonces ahí en un sitio de mala muerte y comienza a pecar, porque Dios te va a salvar. O como decía Francisco La Cueva, el ex sacerdote católico que conoció al Señor ya a la edad de 51 años, dice él que lo único que él sabía de Martín Lutero antes de conocer a Cristo es que Lutero decía cree mucho y peca mucho y que él se salió de cura para casarse con una monja. Era todo lo que él sabía de ese personaje Martín Lutero.
cree mucho y peca mucho, como la salvación es por gracia y no es por las buenas obras, entonces ¿de qué valor tiene vivir piadosamente y santamente? Hermanos, pero esta acusación es infundada. Esta acusación no toma en cuenta que esa gracia de Dios que salva es una gracia de Dios que transforma. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 10, por la gracia de Dios yo soy lo que soy, pero añade, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Es una gracia que me ha transformado. En Tito capítulo 2, versículo 11 al 14, el apóstol Pablo nos habla de ese poder transformador de la gracia de Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 en adelante. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero no solamente para salvación, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, ¿en qué lugar de esta doctrina nosotros podemos situar al cristiano carnal? ¿Dónde podemos situar a ese cristiano que ha sido salvado por la gracia de Dios, pero todavía vive como si fuera un impío? Ese cristiano que, según esas figuritas que aparecen en algunos trataditos, él tiene a Cristo dentro de su vida, pero no sentado en el trono, sino a los pies del ego, porque este cristiano todavía está manejado por su yo. ¿Dónde podemos situar al cristiano carnal en este esquema? Hermanos, en ninguna parte. En ninguna parte. La gracia de Dios no solamente salva, la gracia de Dios transforma. Y nadie tiene derecho a decir que la gracia de Dios lo ha salvado si esa gracia también no lo ha transformado. Dice el apóstol Pablo, yo he conocido el poder salvífico de la gracia divina, pero también conocí su poder transformador en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Este hombre era un incrédulo, era un perseguidor, pero la gracia de Dios vino en su auxilio y él no solamente se convirtió en creyente, sino también en un individuo lleno de amor hacia Cristo y hacia los suyos. Hermanos, nadie puede afirmar que la gracia de Dios lo ha salvado si no muestra en su vida práctica los frutos de que la gracia de Dios también lo ha transformado. Y yo no estoy hablando aquí de una transformación externa meramente. Pablo habla aquí de una transformación que incluye la fe y el amor, y esos son ingredientes internos de la vida de piedad. Pablo no está hablando aquí de que él cambió de ropa cuando se convirtió, que habían ciertas batas que él no usaba después de su conversión. Él no está hablando de eso aquí. Él está hablando del don de la fe y el amor que Cristo puso en él cuando él se convirtió. Y él dice que esa fe y ese amor son parte tan integral de la vida cristiana, que él dice la fe y el amor que es en Cristo Jesús es algo que viene juntamente con Cristo. El que tiene a Cristo tiene esos ingredientes en él. Y el apóstol Pedro, poniéndolo en otras palabras, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y aquí quiero ser muy enfático, hermanos. No era suficiente que este perseguidor dejara de perseguir a la iglesia. Eso no era suficiente. No era suficiente que este perseguidor comenzara a reunirse en armonía con los hermanos que profesaban la misma fe que él. Eso no era suficiente. Ahora debía darse a ellos con el mismo celo y fervor con que los persiguió. Y eso fue exactamente lo que el apóstol Pablo hizo. Su incredulidad se convirtió en fe y su odio se convirtió en amor. Y Pablo se dio a la iglesia de Cristo con el mismo celo y fervor con que los persiguió.
Y el amor del que está hablando aquí no es una simple expresión verbal. Eso no quiere decir que a partir de su conversión Pablo se convirtió en un melao. Y que Pablo vivía a todo el mundo diciendo, yo ni te quiero. Eso no es lo que el texto está diciendo. Aquí no está hablando de una mera expresión verbal. Pablo no está diciendo, le doy gracias a Cristo que me convirtió en un hombre cariñoso. Eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. En toda la enseñanza del Nuevo Testamento, nosotros encontramos un amor que se muestra en el servicio, un amor que se muestra en el sacrificio de los unos por los otros, un amor que se muestra en la amonestación de los unos por los otros, en la preocupación por el estado físico y espiritual de los unos por los otros. Y el que no posee esta característica definitivamente no puede decir que la gracia de Dios ha implantado amor en él. Y yo no estoy hablando aquí de un servicio sacrificial que los hermanos deben hacer por aquellos hermanos de la congregación que son sus amigos. Porque la Biblia dice, amaos unos a otros. Por supuesto que Dios da permiso en la Escritura para que dentro de la iglesia uno tenga amigos que le sean más cercanos que otros. El Señor Jesucristo tenía amigos. David tenía una amistad muy profunda con Jonatán, el hijo de Saúl. El apóstol Pablo tenía una amistad muy profunda con Tito, con Epafrodito. La Biblia no está hablando aquí de que no se deben tener amigos dentro de la iglesia. Lo que yo estoy diciendo es que a la hora que un hermano me necesite en una clínica, no importa que ese hermano pertenezca o no pertenezca a mi grupo, no importa que ese hermano pertenezca o no pertenezca a mi clan social, yo me voy a dar por ese hermano porque ese es el amor bíblico. Un amor que no hace acepción de personas. Acepción de personas de ninguna clase. Ni social, ni racial, ni intelectual. Ni intelectual. Ese es el amor bíblico. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Yo tengo muestras en mi vida de que la gracia de Dios me ha salvado. ¿Saben por qué? Porque la gracia de Dios me ha transformado en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Hermanos, si la gracia de Dios ha actuado en nosotros, hemos sido capacitados para cumplir con estas demandas del amor bíblico. Nadie se ha convertido para ser una isla dentro de la iglesia. Nadie se ha convertido para vivir su vida dentro de la iglesia. Si la gracia de Dios te ha salvado, la gracia de Dios tiene que haberte transformado. Y sobre todo, vuelvo y repito, con estas cosas internas, con la fe y el amor, que son características primordiales de la vida cristiana. Por último, vemos aquí en este pasaje no solamente el poder salvífico de la gracia de Dios y el poder transformador de la gracia de Dios, sino también el poder ilimitado de la gracia de Dios. El poder ilimitado de la gracia de Dios. Pablo comienza este texto con una expresión que aparece 5 veces en las epístolas pastorales. Dice él, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esa expresión aparece otra vez en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1, para los que toman nota. También en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 9, en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 11 y en Tito capítulo 3 versículo 8. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Algunos opinan que cuando Pablo introducía alguna enseñanza con esta frase, se refería a verdades que apuntaban hacia un cuerpo de doctrinas ampliamente aceptadas ya en el tiempo de Pablo. Y nosotros podemos traducir literalmente aquí, palabra fiel y dignas de toda aceptación, más que de ser aceptada por todos. O sea, son palabras dignas de toda aceptación, de una aceptación entera, sin reserva. ¿Y qué era lo que Pablo decía aquí que era digno de toda aceptación? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. En el texto original, esta frase solo contiene 8 palabras. Y hermanos, en esas 8 palabras está resumido todo el mensaje del Evangelio. Dice Pablo, fiel es el dicho y digno de toda aceptación, que Cristo Jesús, los 2 nombres del Señor, Cristo significa el ungido, señala a Cristo como el Mesías, que también significa ungido en hebreo.
¿Y quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Los reyes, los profetas y sacerdotes. Y nuestro Señor Jesucristo era rey, era profeta, o es rey, profeta y sacerdote. Y apunta hacia Cristo como el Hijo de Dios. Pero luego vamos al nombre de Jesús, que señala a Cristo en su naturaleza humana. Dice Pablo, ¿quién es el centro del Evangelio? Cristo Jesús, el Hijo de Dios encarnado, ese que es rey, que es profeta y que es sacerdote del pueblo de Dios. ¿Y qué hizo ese Cristo Jesús, ese Dios encarnado que vino al mundo, se hizo hombre, vino a este lugar de miseria y de maldad? ¿Y con qué propósito vino Cristo al mundo, a este lugar de miseria y de maldad? Él vino a salvar a pecadores. A eso vino Cristo al mundo, a salvar pecadores. Noten, hermanos, aquí no dice que Cristo vino al mundo a hacer posible la salvación de los pecadores. Él vino a salvar, efectivamente a salvar a pecadores. Por eso es que enseñamos en esta iglesia, una de las razones, que la muerte de nuestro Señor Jesucristo no fue por todo el mundo. Cristo murió únicamente por aquellos a quienes el Padre había predestinado. Y cuando nuestro Señor Jesucristo iba por la vía dolorosa cargando la cruz, como dice Gordon Giraud, en una mano o en un hombro llevaba la cruz y en la otra mano llevaba el libro de la vida del Cordero, donde estaba escrito tu nombre. Tu nombre estaba escrito allí desde la eternidad y Cristo ratificó ese nombre con su sangre. Y hermano, cuando tú recuerdas la muerte de Cristo en la cena del Señor, estás recordando que Cristo murió específicamente por ti y que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, estaba pagando específicamente por los pecados que tú habías cometido. Cristo no vino a hacer posible que tú te salvaras, Él vino a salvarte. Y si Cristo hubiera venido a salvar a todo el mundo hubiera tenido que salvarse, porque Él no falló en su propósito salvífico. Cristo Jesús, dice Pablo, vino al mundo a salvar a los pecadores. Por eso se llama Jesús, porque Él iba a salvar su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús es el nombre griego del nombre hebreo Yehoshua o Josué. ¿Y qué significa Yehoshua en hebreo? Significa Jehová salvará, seguro que salvará. Y aquel por quien Cristo murió no puede perderse, porque Él vino a salvarlo. Y es Él quien se encarga de llamarlo. Y es Él quien envía a su Espíritu Santo para sellar la salvación en tu corazón. Por eso Cristo es efectiva y realmente nuestro Señor y Salvador. Dice Pablo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a pecadores. Y cuando Pablo fue iluminado por la luz radiante de esta verdad, pudo ver tan claramente lo que era su iniquidad, que dijo, el primero de los cuales soy yo. Eso no quiere decir que el apóstol Pablo fue el ser más vil y más inicuo que ha pasado o que ha pisado este globo terráqueo. No, de ninguna manera. Yo estoy seguro que Hitler era un poquito más malo que él. Eso no es lo que el texto está diciendo. Cada creyente está parado delante de Dios en una relación particular, como si estuviera él solo delante del Señor. Pablo conocía muy bien su pasado, pero no solamente conocía muy bien su pasado, sino que por el otro lado tenía una comunión tan íntima con Dios, el cual es luz, que cuando él veía su pasado a la luz de la luz divina, Pablo no podía exclamar otra cosa que decir, yo soy el primero de los pecadores. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 dice Pablo, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia de Dios. Él no pudo nunca olvidarse de su pasado. En Efesios capítulo 3, versículo 8 dice el apóstol Pablo, dice, Cristo me dio a mí el privilegio de predicar este ministerio. A mí, que soy más pequeño que el más pequeño de todos los santos. Dice Pablo, yo soy más pequeño que el más pequeño de todos los santos, porque yo fui un perseguidor. Y dice en ese texto, yo fui el primero de los pecadores. Por eso él veía su vida como un ejemplo del poder ilimitado de la gracia divina. Vean el versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Si Cristo me salvó a mí, dice Pablo, eso quiere decir que el poder de la gracia de Dios es ilimitado. Él puede salvar a todo el mundo. Es un poder ilimitado el que tiene la salvación que viene
en ese paquete de la gracia divina. Hermanos, en la medida en que nosotros comprendemos la naturaleza de Dios, su santidad, su justicia, su pureza, en esa misma medida crece en nosotros un profundo sentimiento quizá de ineptitud no sería lo más correcto, sino de indignidad. A medida que crece en nosotros un entendimiento de quién es Dios, en esa misma medida crece en nosotros un profundo sentimiento de indignidad. Y ese sentimiento de indignidad termina traduciéndose en un profundo sentimiento de adoración, de gratitud y de servicio hacia el Dios que lo salvó. Por eso este pasaje no podía terminar de otra manera que con una doxología. Versículo 17. Por tanto, dice Pablo, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo no ha estado hablando aquí de experiencias abstractas, ni él ha estado teologizando acerca de la doctrina de la gracia de Dios. Él está relatándonos aquí lo que fue su experiencia personal cuando él se encontró con Cristo camino a Damasco, cuando su vida estaba sumida en una densa y profunda oscuridad de odio, de ignorancia, de incredulidad y de pecado. ¿Y qué dice él aquí? Por tanto, precisamente cuando yo pienso, dice Pablo, en ese poder salvífico de la gracia de Dios, en ese poder transformador de la gracia divina, en ese poder ilimitado de la gracia divina, dice él, yo no puedo hacer otra cosa que exclamar una doxología de adoración a Dios. ¿Y qué dice Pablo en esta doxología? Él dice que nuestro Dios en primer lugar es el Rey de los siglos, el soberano Rey de todas las edades, que no solamente gobierna el universo, sino que gobierna la historia, de tal manera que Dios puede tomar a un individuo que estaba luchando por destruir a la iglesia y usar a ese mismo individuo para fortalecerla, para edificarla y para establecerla. Al mismo perseguidor que odiaba la iglesia de Cristo viene la gracia divina, y este Rey de los siglos, al cual nadie puede detener su mano y preguntarle qué haces, torna el corazón malvado de este hombre y lo pone a servir a la iglesia que él mismo persiguió. Y dice Pablo, definitivamente Dios es el Rey de los siglos. Con él nadie puede. Él es soberano. Hermano, piensa cuando tú te convertiste a Cristo. Piensa en ese momento cuando alguien, esos benditos pies de la persona que te llevó el evangelio a ti, vino a tu casa o al lugar de trabajo a predicarte las buenas nuevas de salvación. ¿Acaso estabas tú pensando en eso? ¿Acaso estabas tú diciendo, caramba, cualquiera cambia de vida? Cualquiera comienza ahora a obedecer a Dios y amarle a él? No, no, tú estabas perdido en el pecado. Tú vivías una vida aborrecedora de Dios, estaba lleno de iniquidad y de maldad. Pero dice Pablo que la gracia de Dios es irresistible, que nadie puede preguntarle a Dios qué tú haces, nadie puede detener su mano. Y ese Rey de los siglos, en la eternidad pasada, había tomado la decisión de que Él te iba a salvar. Ese Rey de los siglos había tomado la decisión de que Él efectiva y realmente te iba a salvar. Y Él te salvó. E hizo una obra tan poderosa en tu naturaleza interior que te puso a elegir libremente lo que Él había ya predeterminado que tú ibas a elegir. Y cuando tú te convertiste a Cristo, fue una acción voluntaria, libre. Tú dijiste, sí, yo quiero aceptar el evangelio. Nadie te forzó. Nadie puso una pistola sobre tu cabeza para que tú te convirtieras. Nadie te amenazó. Fue una acción libre. Tú hiciste libremente lo que Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a hacer. Yo no entiendo eso, no, ni yo tampoco lo entiendo, pero yo estoy seguro que el día que me convertí fue una acción libre, solo que Dios es el Rey de los siglos, Él es soberano y Él transformó mi naturaleza con un poder tan grande que Él me puso a querer lo que Él quería. ¿Qué es la libertad? Algo es libre cuando tú haces lo que quieres. Y cuando tú te convertiste a Cristo, tú estabas haciendo lo que tú querías. ¿Sabe por qué? Porque Dios había obrado en tu querer para que tú quisieras lo que Él quisiera.
Por eso dice que Él es quien obra el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el Rey de los siglos. Dice Pablo, yo iba persiguiendo el Evangelio. Yo era un fariseo judío celoso de la ley de mis padres. Yo iba respirando amenazas hasta que de repente me encontré con ese Rey de los siglos y cambió mi corazón. Y la gracia de Dios no solamente me salvó, esa gracia también me transformó, y ese mismo odio que yo sentía hacia los cristianos, ahora me ha puesto a amarlos y a dar mi vida por Jesucristo. Él es el Rey de los siglos, yo no puedo hacer nada con Él, dice Pablo. Y no solamente es el Rey de los siglos, Él es inmortal. Él es inmortal. Yo imagino a Pablo pensando, este pobre minúsculo microbio, queriendo acabar con ese que es inmortal. Por eso dice Cristo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Cómo se te ocurre un ser tan microscópico, tan pequeño, mortal como tú, enfrentarte con el inmortal? Y dice Pablo, y además de todo es invisible, yo ni siquiera puedo verlo. Él es invisible. Y sin embargo tiene tanto poder que este Dios que es espíritu y que antes de la encarnación de Cristo no tenía cuerpo ni tenía nada que ver con la materia, tiene tanto poder que pudo hacer un mundo material. Hermano, nuestro Dios es tan poderoso que siendo Él espíritu inmaterial, un Dios que es completamente antagónico a la materia, tiene tanto poder que puede crear un mundo material totalmente antagónico a lo que es Él en esencia. Él es invisible. Por eso dice Pablo, Él es el único y sabio Dios. El único y sabio Dios. No hay otro Dios. A una niña le preguntaron cuántos dioses hay. Ella dijo uno. ¿Y cómo tú puedes estar segura de que solo hay uno? Dice, porque en el universo no cabrían dos del tamaño de ese. No caben dos. Él es el único Dios. El único, dice él, sabio Dios. ¿Qué sabio es Dios? Que puede tomar a este hombre y hacer de este perseguidor el gran apóstol Pablo. Por eso dice él, solamente a Dios sea la honra, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo, solo Dios es digno de toda alabanza, solo Dios es digno de nuestra adoración. Pablo está diciendo aquí, solo ese Dios es digno de que nosotros dediquemos toda nuestra vida a Él, solo Dios. Hermanos, para concluir, cuando nosotros hablamos del poder salvífico, transformador, ilimitado de la gracia de Dios, estamos hablando de algo que nos toca muy de cerca si de verdad nosotros somos cristianos. Y en la medida en que un creyente comprende esta doctrina de la gracia de Dios y entiende su indignidad, en esa misma medida crece en su interior gratitud, adoración y servicio a Dios. Pablo comienza este texto con gratitud y lo concluye con adoración. Y yo te pregunto, ¿acaso se está manifestando en tu vida la gratitud de una persona que ha entendido la doctrina de la gracia divina? Yo no te estoy preguntando si tú has leído el libro de Ryrie de la gracia de Dios. Yo no te estoy preguntando si tú has estudiado profundamente en el libro de teología de Berkhoff, o si puedes leer en inglés la teología sistemática de Charles Hodge acerca de la gracia de Dios. Yo lo que te pregunto es, ¿has entendido en tu corazón la preciosa y bendita doctrina de la gracia de Dios? ¿Has entendido que cuando tú eras un perverso, un malvado, un inicuo, que no querías saber absolutamente nada del Evangelio de Dios, que eras un aborrecedor de todo lo bueno, que no querías saber nada de Dios, que no estabas en su búsqueda, Jesucristo te salvó? ¿Has entendido que cuando Jesucristo murió en la cruz, Él no estaba muriendo por el mundo entero, sino que estaba muriendo específicamente por ti y estaba haciendo posible tu salvación? ¿Has entendido eso? Porque si has entendido eso, me imagino que tu corazón debe estar lleno de gratitud. Me imagino que tu corazón debe estar lleno de adoración. Y me imagino que esa gratitud y esa adoración tienen que transformarse en servicio hacia nuestro Señor Jesucristo.
Hermanos, no estamos hablando aquí de cosas abstractas, no estamos aquí teologizando acerca de la gracia divina, estamos hablando de esa capacidad que tiene Dios de salvar a pecadores malvados y darle el privilegio, el honor y la honra de hacerlos sus siervos. Por eso dice Pablo, doy gracias a aquel que me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en su servicio, ni siquiera en el apostolado, poniéndome en su servicio. Se ha traducido en tu vida la gracia de Dios en un servicio sacrificial a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pensemos en estas cosas y que el ejemplo del apóstol Pablo realmente sea usado por el Espíritu de Dios para transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Soberano Señor que estás en los cielos, al leer un pasaje como este, oh Dios, un cristiano genuino siente que él pudo haber escrito ese testimonio. Yo estoy seguro, Padre, que la historia de cada uno de los miembros de esta iglesia que estamos aquí esta noche, seguramente que es distinta. Quizás no todos venimos del mismo trasfondo. Señor, tal vez no todos tenían el mismo grado de pecaminosidad y de perversidad. Tal vez no todos tuvieron un encuentro con Cristo de la misma manera. Oh Dios, pero todos nosotros hemos sido salvados por tu gracia. Señor, si no hubiese sido por tu gracia, en este momento seríamos unos perversos, esclavos del pecado, aborrecedores de todo lo bueno, y no tendríamos el privilegio de ser tus siervos. Pero te damos las gracias, oh Señor, porque tu gracia nos salvó. Te damos las gracias, oh Dios, porque esa gracia también nos transformó. Te damos las gracias, oh Señor, porque el poder de tu gracia es ilimitado. Porque no hay un pecador, por más perverso que fuere, que no puede ser transformado ni salvado por tu gracia. Pero ahora queremos suplicarte que tu Espíritu Santo traduzca estas verdades en servicio, en gratitud y en adoración hacia el nombre de aquel bendito Cordero que hizo posible que esa salvación por gracia fuera llevada a feliz término. Gracias, oh Señor, por habernos elegido. Gracias, oh Dios, por haber enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Y gracias porque tu Espíritu Santo nos llamó con un llamamiento irrevocable a salvación. Al igual que Pablo, te rendimos a ti en esta noche todo el honor, la gloria y la honra que solo tú te mereces. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.